pendiente un ejercicio, que es el que vamos a ver, antes que nos cortara la pandemia. El tema es el siguiente. Decíamos que yo podía sacar las constantes fuera del símbolo integral, como me lo dicen las propiedades. Entonces ya me queda la integral de x a la 8, que era x a la n diferencial de x, que era x a la n más 1 dividido n más 1. Sería x a la 9 sobre 9 más 49 x cubo sobre 3, porque la de x cuadrado sería x cubo sobre 3, más 28, y la de x5 sería x a la sexta sobre 6. Fíjense que acá más una constante. Ustedes me dirán, yo tendría que ponerle más una constante acá. En realidad tendría que haber hecho eso, más otra constante acá, más otra constante acá. Bueno, cuando son muchas y vienen todas encadenadas, puedo pensar que esta constante más esta me da una constante y puedo prescindir de ponérsela a todos. Ahí tengo la integral. No apliqué el método de sustitución. Vamos ahora a resolver el tercero. Lo vamos a cambiar bastante. Y yo puse x cuadrado por 2x cubo, todo esto elevado a la 187. Podría haber puesto menos, pero bueno, digo, voy a poner 187. Y ahora la cosa no es tan fácil, porque elevar a la 187, fíjense que ahí hice el cuadrado. Tendría que hacer el cuadrado y después el otro cuadrado y multiplicar. Es multiplicar 2x cubo más 7, 187 veces. Un trabajo bastante arduo. Y si yo, en vez de 187, le pongo 1879, peor. Y se me ocurre ponerle, qué sé yo, ya 18 millones y pico, no sé. Si se me ocurre zarparme, y bueno, esto puede ser terrible. Ya ahí es terrible. ¿Sí? Ya no puedo hacer lo mismo que hice acá abajo. Tendría que tratar de buscar otra solución al problema. Una solución al problema es ver si puedo aplicar el método de sustitución, pero para eso tendría que ver que derivando una cosa, en realidad una cosa es una función que está dentro del integrando, obtengo la otra cosa, que sería otra función que está dentro del integrando. Si ustedes toman para derivar la siguiente expresión, a ver, 2x, paréntesis, 2x cubo más 7 elevado a la 187, y quieren derivar esto, van a ver que la derivada de todo esto es la derivada de una función compuesta. Me va a quedar 187 por 2x cubo más 7 elevado a la 186, y una vez que derivé el 187 tengo que derivar la base. Me quedaría 6x cuadrado. Fíjense que no me aparece ni a palos el x cuadrado. Entonces, acá vamos a dar otro artificio, vamos a dar otra estrategia. ¿Se acuerdan que les dije que si tenían un cociente siempre convenía o era conveniente sustituir el cociente? Bueno, si tengo una expresión que tiene potencia, lo que conviene es sustituir la base. Porque si miro esto que hice acá, veo que no puedo aplicar el método de sustitución. ¿Sí? No me sirve, no me da ni parecido. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer? Voy a ver si puedo derivar la base. A ver cómo me quedaría. Entonces diría 2x al cubo más 7. Derivo esto solamente, que ahora lo vamos a hacer en color negro. No lo vamos a hacer en color rojo. Ahí está. Derivando esto, ¿qué me queda? Y la derivada de esto, voy a poner la derivada, me va a quedar, si hago la derivada, una suma, me va a quedar 6x cuadrado. Y fíjense que yo tengo la otra función que aparece en el integrando, es x cuadrado.
sea, no tengo lo mismo, pero tengo lo que yo decía, algo muy parecido. O sea que en realidad toda esta expresión que tengo acá, ¿sí?, la puedo arreglar, adecuar, porque yo necesitaría ese 6 que me aparezca ahí. Necesitaría que me aparezca. Voy a volver a copiar para que les quede. Podría poner un 6 ahí adentro, un 6, y como para que la igualdad no se altere, afuera de la integral puedo multiplicar por un sexto, que lo vamos a poner en rojo, no porque esté mal, sino porque lo que estamos haciendo es, en realidad, bueno, ahí está, agregando, multiplicando y dividiendo por 6, de manera tal que la igualdad no se altera. Bueno, vamos a hacer la sustitución. Ahora, ¿qué vamos a tomar para sustituir? Esto que me aparece acá. ¿Qué me diría esto? Hacemos que esto sea igual a t, ¿sí? T, A, la letra que ustedes quieran. Sustituimos por una letra. Entonces, una vez que hacemos esa sustitución, decimos que el diferencial de t, ¿cuánto me va a dar? El diferencial de t no sería otra cosa que el diferencial de 2x al cubo más 7, que nos da 6, si lo hago, x cuadrado diferencial de x. Entonces ya ahí estamos próximos a sustituir. ¿Sí? Puedo sustituir todo esto. A ver si puedo. ¿Sí? Vamos a hacer la sustitución de esto, ¿sí?, que tenemos acá. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, vemos que 2x cubo más 7 le puedo poner t. O sea que toda esta base puede ser t. ¿Sí? Y 6x cuadrado diferencial de x es diferencial de t. 6x cuadrado diferencial de x lo sustituyo por diferencial de t. Sacamos esto porque lo acabo de sustituir. Y esto sí está en la tabla. La integral de t a la 187 diferencial de t no es otra cosa que t a la n, ¿sí?, la que vimos que estuvimos trabajando ahora, en todas las que vimos, que sería t a la n, sería t a la 188 dividido 188, sería t elevado a la 188 dividido 188 más una constante. Ahora, si yo vuelvo acá, ¿cómo me va a quedar? Y acá me olvidé un sexto, ¿no?, que tenía afuera, disculpen, un sexto, ahora sí. O sea que este sexto me va a quedar acá. Sexto, ahí estamos. Vuelvo a la que yo tenía, o sea, ¿a qué va a ser igual esto? Acá tengo la respuesta, pero en t, yo la tengo que llevar a x. Me va a quedar un sexto de t a la 188, t era 2x cubo más 7 elevado a la 188, y todo esto dividido 188 más una constante. Y ahí lo pude aplicar al método de sustitución. En el otro caso podría haberlo aplicado también, en el caso 4. Lo podría haber aplicado como que no, pero lo podría haber hecho de esta manera, haciendo esta descomposición y haciendo toda la operación dentro del integrando. En este caso hubiera sido demasiado complicado hacer eso, y además, si tengo el exponente cada vez más grande, se me complica mucho más. Voy a hacer otra, voy a hacer varios ejemplos, para que puedan ir viéndolos. Después en práctica con Matías van a hacer más. Vamos a hacer un quinto ejemplo, que sea integral de e elevado a la x menos 1 dividido e elevado a la x más x, todo diferencial de x.
parece bastante complicada. Ahora bien, ¿qué es lo que veo yo acá? Bueno, tengo que tratar de ver lo mismo, ¿sí? Si derivando una obtengo la otra. Recuerden que si tengo un cociente, me conviene siempre derivar el denominador, no el numerador. Si yo analizo la derivada de e elevado a la x más x, es la derivada de una suma. Perdón, no es más. Lo que yo quería poner es menos. Y la vamos a cambiar, porque si no la voy a poder resolver. Es la derivada de una resta, que es muy parecido a la derivada de una suma. Sabemos que es la resta de las derivadas. Derivo el primer término, la derivada de e a la x, me sigo quedando e a la x, y la derivada del segundo término, que la derivada de x es 1. Fíjense que justo me aparece a mí el numerador, o sea, derivando el denominador obtengo el numerador. ¿Qué quiere decir? Que lo que voy a sustituir es el denominador, que es e a la x dividido x. Luego vamos a calcular el diferencial de t, que sería el diferencial de e a la x menos x. Y esto es la derivada de esa función, que sería e a la x menos 1, diferencial de x. Y ahí ya estamos listos para sustituir. Todo esto lo podemos cambiar. Y el denominador lo puedo llamar t. O sea que todo lo que está abajo en el denominador lo podemos sustituir por t. Y e a la x menos 1, diferencial de x, vemos que es diferencial de t. O sea que todo el numerador lo puedo poner, lo puedo sustituir. El numerador con el diferencial de x lo puedo poner o sustituir con diferencial de t. Y me da justo una integral que está en la tabla. La integral de 1 sobre t diferencial de t o de diferencial de t sobre t me da el logaritmo del valor absoluto de t más una constante. Ahora tengo que volver esto a variable x. Tengo la respuesta. Sería logaritmo del valor absoluto, quien era t, era e a la x menos x. Pondré e a la x menos x más una constante. ¿De qué manera puedo verificar de que esto que yo estoy haciendo es lo correcto? Bueno, si yo derivo el resultado de la integral, que es un conjunto de primitivas o infinitas primitivas, me tiene que dar la función que está dentro de la integral, o sea, el integrando. Vamos a plantear otra. Vamos a plantear la integral de 5 dividido x más 4 elevado a la 273 diferencial de x. Esta va a ser la número 5 que vamos a hacer. Bien, esta sería la integral. Bueno, parece complicada, vamos a ver qué es lo que puedo hacer. La vamos a complicar un poco más. Vamos a poner 3, x más 4 elevado a la 273. Bueno, acá tendría que aplicar el método de sustitución. ¿Podría aplicar el método de sustitución? Es la pregunta. ¿Y qué me decía la teoría? Que derivando una de las funciones que aparece en el integrando me tiene que dar la otra. Si tengo en general, todo esto es en general, van a ir probando, ¿sí? ¿Cuándo van a aprender a hacer correctamente las integrales? Y cuando se hagan 1000 integrales, más o menos. Una vez que hagan 1000 integrales van a decir, bueno, ya tengo un máster en resolución de integrales indefinidas. En realidad no sé cuál es el número exacto, pero haciendo muchas y viendo muchos casos es que se ganan las estrategias para poder resolverlas. Y a medida que van avanzando en cómo hacerlas, van a ver que se van a ir sintiendo más seguros.
En esta, ¿qué podría sustituir? Bueno, generalmente conviene el denominador. El denominador tiene una potencia muy grande, entonces no me conviene tomar, ¿se acuerdan que dijimos como en uno de los casos anteriores, que no me conviene tomar la potencia grande? ¿Qué me convendría sustituir? Me conviene sustituir las bases siempre. Diría que t es igual a esto. Entonces, voy a hacer calcular el diferencial de t, que sería el diferencial de 3x más 4. Y a su vez, cuando yo quiera resolver esto, voy a decir el diferencial de 3x más 4 es la derivada por el diferencial de la variable. Fíjense que yo necesito tener, para poder llegar al diferencial de t, 3 diferencial de x. Yo no tengo 3 diferencial de x, tengo 5 diferencial de x. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Y podemos hacer varias cosas. Una de las cosas que podemos hacer es pensar, yo necesito un 3 y tengo un 5. Y no puedo alterar la igualdad. Eso es fundamental. Entonces yo me pregunto, si yo, este 5 que está acá, lo saco fuera de la integral, el resultado no se altera. ¿Sí? Eso sería exactamente lo mismo que lo que tengo. Y si yo multiplico por 3 el numerador multiplico por 3, y en el denominador, acá, ¿sí?, divido por 3, la igualdad no se está alterando, o sea que hice este agregadito ahí. ¿Sí? Multipliqué y dividí por 3 y el 5 lo saqué afuera de la integral. Y ahí van a ver que tienen todo armado, lo voy a poner aquí abajo, como para poder resolver la integral. ¿Por qué motivo? Porque van a ver que esto no sería otra cosa que, el 5 tercios lo dejo como está, 3 diferencial de x me da diferencial de t, vamos a poner negro otra vez, ¿estamos? Y acá me quedaría 3x más 4, que sé que eso es t, entonces la base sería t. Y otra vez me aparece ahora diferencial de t sobre t a la 273. Bueno, acá les quiero aclarar que no es tan fácil, porque yo tengo en la tabla diferencial de t sobre t. Eso es lo que tengo en la tabla. En la tabla tengo diferencial de t sobre t. No tengo diferencial de t sobre t a la n. Entonces voy a tener que trabajar un poco y voy a tener que decir que esto va a ser la integral. ¿De qué manera lo puedo expresar? Puedo decir que esto es t elevado a la menos 273. Fíjense que ahí la igualdad no se altera, o sea, expreso la potencia del denominador en el numerador cambiándola de signo. Y ahí sí tengo t a la n diferencial de t, con t en el numerador. Y sabemos que esto es t elevado, le tengo que sumar una unidad, ¿sí?, a la menos 272 dividido menos 272 más una constante. Y ahí terminó la integral. De manera tal que yo, cuando voy a copiar la resolución, sé que 5 tercios de t, que ¿quién era t? 3x más 4, esto será 3x más 4 elevado a la menos 272 dividido 272 más una constante. Y ahí estaría resuelta mi integral. No les estuve diciendo, pero si tienen alguna duda, con mucho gusto, yo abran el micrófono y respondemos las dudas que tengan. Si no, continúo. Bien, vamos a hacer otra. Vamos a hacer ahora integral del... Profe, ¿no es 274 en el ejercicio anterior en vez de 272? No, porque es t a la n, es t a la n más 1. Como es menos 273, si le sumas una unidad... Sí, le tenés que restar, está bien. Sí, porque es negativo. Está. ¿Listo?
Está bien, no, pero avisen porque me puedo confundir tranquilamente. ¿Eh? No, sí, sí, la duda mía, dale. Gracias. Vamos con el 7. Vamos a hacer seno a la 8, un poquito más chico, a la 4 de x por coseno de x diferencial de x. Bueno, ¿cómo resolvemos esta integral? Acá tenemos el producto de dos funciones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, fíjense que derivando el seno obtengo el coseno. Y derivando el coseno obtengo el menos seno. O sea que estaría en disyuntiva entre derivar una o derivar la otra. El tema es que, porque en las dos entran, derivando una obtengo la otra y derivando la otra obtengo una muy parecida. Cuando tenga esta disyuntiva, como pasaba con el cociente, acá no hay cociente, o sea que esa dificultad se salvó, trato de sustituir la que tiene mayor exponente, ¿sí? El seno, pero sin el exponente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que siempre tratamos de hacerlo sin el exponente? O sea que seno de x lo haría t, después diría, diferencial de t sería igual al diferencial del seno de x. El diferencial del seno de x es coseno de x diferencial de x. Y ahí ya tengo todo para sustituir. Fíjense que esta integral que aparece acá, la vamos a sustituir, me quedaría el seno vale t, o sea que acá en vez de tener seno a la cuarta tendría t elevado a la cuarta. Y coseno de x diferencial de x vemos que es diferencial de t. Lo reemplazamos por todo eso. Y esta seguimos siendo con la t a la n diferencial de t o x a la n diferencial de x, que no es otra cosa de t elevado a la 5 dividido 5 más una constante. Y ahora la volvemos a variable x y lo que me va a quedar es, ¿sí? La respuesta es t a la 5 sobre 5. Sería seno de x elevado a la 5 dividido 5 más una constante. Si ustedes derivan seno elevado a la 5 de x sobre 5 más una constante, les tiene que dar seno a la cuarta de x coseno de x. Vamos a hacer otra más. Sí, cuantas más hacemos mejor. Bien. Vamos a tomar una que tengo acá. Vamos a suponer que yo tengo tangente de x más 1 elevado a la 20 dividido coseno cuadrado de x diferencial de x. Ahí tenemos esto. Tangente de x más 1 a la 20 sobre, vamos a hacerla, la voy a dejar así, ponerle más 10 en vez de más 20, más 10. Bueno, acá tenemos que ver derivando qué cosa obtengo qué cosa. Vamos a analizar las derivadas de todo lo que tengo. Acá tengo tangente de x más 10 a la 20. Me conviene sustituir tangente de x más 10. ¿Se acuerdan que los exponentes siempre tratábamos de evitarlo? Y acá abajo tengo coseno cuadrado de x. Podría ser coseno de x, pero la derivada del coseno me da menos seno, no la tengo arriba. Tendría que ver si entonces cambio y sustituyo. ¿Qué pasa si yo derivo coseno cuadrado de x? Y hago la derivada de todo eso. ¿Sí? Si quiero sustituir esto, vamos a ver si me voy a tirar a la pileta si tengo agua. Entonces, ¿cómo me da la derivada de esto? La derivada del coseno cuadrado de x es 2 coseno de x por menos seno de x, y ahí terminó.
Fíjense que no me queda lo que tengo arriba. O sea, si sustituyo el coseno solo, no me da la otra función. Si sustituyo coseno cuadrado, tampoco. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que esto se ve que no es lo correcto. ¿Y qué sería lo correcto? Vamos a probar con el numerador, a ver qué pasa. Si yo quiero sustituir tangente de x más 10, tangente de x más 10, ¿sí? Lo quiero derivar para ver si obtengo el coseno cuadrado. La derivada de la tangente de x es 1 dividido coseno cuadrado de x. Fíjense que justo me queda 1 sobre coseno cuadrado de x. A ver, esperen que acá hay algo que no me gusta. Coseno cuadrado de x. Bueno, no quiere quedarse. Y es justo lo que yo tengo en el denominador. Fíjense que a veces las reglas que tenemos las tenemos que ir probando de acuerdo al artificio general, ¿sí? La derivada del numerador, o sea, de la base del numerador, me da justo la derivada del denominador. Entonces, esto me da la idea de lo que tengo que sustituir. Yo tengo que sustituir t por tangente de x más 10. ¿Quién será el diferencial de t? Y el diferencial de t será la derivada, o el diferencial, perdón, de tangente de x más 10. Y el diferencial de una función es la derivada, que me da 1 sobre coseno cuadrado de x, diferencial de x. El diferencial de tangente de x más 10, la derivada me da 1 sobre coseno cuadrado de x más 0, y a esto le pongo diferencial de x como todo diferencial. Entonces vamos a tratar de hacer la sustitución de esta integral. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría así. Tangente de x más 10 es t. O sea que tangente de x más 10 va a ser t. Todo eso lo reemplazo por t. Y 1 dividido coseno cuadrado de x diferencial de x, o sea, todo esto, 1 sobre coseno cuadrado de x diferencial de x es diferencial de t. O sea que esto me va a quedar t a la 20 el numerador y desaparece el denominador y me queda diferencial de t. Caemos otra vez en la famosa t a la n diferencial de t. Sería t a la 21 sobre 21 más una constante. Y ahora tenemos que expresarlo en función de variable x. Sabemos que en variable t, una que es similar, su integral sustituida me da esto. O sea que acá sería t, que es tangente de x más 10 elevado a la 21 dividido 21 más una constante. ¿Cómo me puedo dar cuenta si lo resolví bien? Bueno, si yo hago la derivada de tangente de x más 10 a la 21 sobre 21 más c, me tiene que dar la función que aparece en el integrando, porque como dijimos siempre, esto es, el primer término es una primitiva, ambos términos, ¿sí? Todo el resultado representa una familia de primitivas o infinitas primitivas, ¿sí? Tantas como valores a c reales yo le pueda dar. Vamos a ver otra, porque esto cuanto más practiquemos, mejor es. Vamos a hacer esta, va a ser la última. Vamos a hacer logaritmo a la 5 de x dividido x. Quedan 10 minutos, espero que la puedo resolver. Vamos a hacer logaritmo elevado a la 5 de x sobre x diferencial de x. Bueno, es muy parecida a una que estuvimos viendo, la primera de todas, pero tiene esa potencia 5. Pero sabemos que la derivada del logaritmo me da 1 sobre x. Entonces
Entonces, bueno, voy a hacer la misma sustitución que hice al principio. ¿Cómo vamos a sustituir? ¿Se acuerdan que las potencias tratamos de dejarlas? Me va a quedar logaritmo de x como t. El diferencial de t sería el diferencial del logaritmo de x, que sería 1 sobre x diferencial de x. Y ahora vamos a hacer la sustitución. Tenemos todo armadito. Me va a quedar la integral de logaritmo a la quinta, sería t a la quinta, porque el logaritmo vale t, sobre x diferencial de x, pero 1 sobre x diferencial de x es diferencial de t. Entonces esto me va a quedar t a la sexta sobre 6, t elevado a la sexta, dividido 6, más una constante. Cuando yo vuelvo acá, voy a ver que voy a tener el logaritmo de x, logaritmo a la sexta de x, o logaritmo de x a la sexta, dividido 6, más una constante. Recuerden que, si ustedes quieren, automáticamente pueden derivar esto y van a obtener logaritmo a la 5 de x sobre x. Bien, vamos a dejar el método de sustitución hasta el momento y tendríamos que ver el método de integración por partes. Que como no voy a tener tiempo hoy, pues ya se me corta, lo vamos a ver la semana que viene. Se los voy a explicar toda la teoría y vamos a ver ejemplos. Antes de cortar, les quiero decir que mucha gente pregunta, bueno, el método de integración por sustitución ya sabemos cuándo lo integramos, cuándo lo aplicamos, perdón. ¿Sí? Cuando derivando una función obtengo otra que dentro de la integral, que es el resultado de la derivada de esa función, o si tengo dos funciones dentro de la integral, derivo una y me da muy parecida a la otra. ¿Cuándo aplico el método de integración por partes? La respuesta generalmente va a ser cuando no puedo aplicar el método de sustitución. Es una de las respuestas. No vamos a saber a ciencia cierta cuándo aplicar el método de integración por partes. Sabemos que si no podemos encontrar esa relación entre ambas funciones que hay dentro de la integral, bueno, el método de integración por partes es una buena opción. Lo vamos a ver la clase que viene. Ahora nos vamos a dedicar a preguntarles si tienen alguna duda.